Regresé. Hoy le quería hablar de lo que pasó. Ayer se conmemoró 30 años del día en que esbirros de la Fuerza Aérea de la dictadura cubana derribaron dos avionetas civiles sobre aguas internacionales en el estrecho de la Florida. Hace poco les conté cómo el instante en que supe la macabra noticia quedó marcado para siempre en mi memoria. La implosión de la Unión Soviética en 1991 había dejado al descubierto ante todo el mundo y ante los cubanos el sistema sobre el que Fidel Castro, el orador orate, había basado durante 30 años su improductivo manicomio. El fin de los subsidios soviéticos y la terca necedad del dictador barbudo, arrojaron a Cuba a una crisis sin precedentes hasta entonces. El mito de la llamada revolución dio paso a una descarnada realidad que llevó a una buena parte de los cubanos de la isla a enfrentarse a una supervivencia de todos contra todos. Apagones, escasez de alimentos, epidemias por hambre contrastaban con decenas de miles de turistas que se regodeaban por las calles de Cuba, buena parte de ellos disfrutando el más descarnado turismo sexual. Castro había acusado a Cuba de ser la puta de América. Lo acusó así a la Cuba que él mismo extinguió y justificó su extinción precisamente por eso. Ahora, en el llamado periodo especial, se convertía Cuba en la puta del mundo, pero según él, tenía las prostitutas más instruidas del planeta. Ya sabemos que el individuo siempre quería ser el primero en todo. En agosto de 1994, los cubanos, cansados de tantos discursos llenos de retórica inútil, con sus estómagos vacíos y el hartazgo lleno, salieron a las calles a pedir libertad. Como muchas veces antes y muchas veces después, fueron brutalmente reprimidos por la dictadura represora. Esa chispa, ahogada por la represión, la recordamos y la conocemos como el maleconazo. Cuando la tímida administración de William Clinton protestó ante el abuso, el orate, siempre abusador, abrió sus costas para quienes quisieran escapar del fracaso totalitario. Realizó un ataque migratorio contra Estados Unidos. Ya lo había hecho antes, cuando Camarioca en 1965 y lo duplicó con el Mariel en 1980. Camarioca y Mariel son dos bahías en la costa norte del occidente de Cuba, para quien no sepa. Unas semanas después se produjo lo que conocemos como la crisis de los balseros. Si el éxodo de Mariel no lo viví de cerca por ser yo solo un niño, esta estampida de frágiles e improvisadas balsas sí la experimenté de cerca. Por entonces vivía frente al mar y vi a decenas de cubanos lanzar a ese mar varias de esas balsas que apenas flotaban. No se sabe el número de cubanos que intentaron escapar del manicomio totalitario a través de ese mar que yo conocía tan bien, ese mar que yo temía tanto. Precisamente le temía por conocerlo. Sabemos que más de 30.000 de ellos fueron interceptados en ese mar y trasladados a la base naval de Guantánamo. Clinton, atemorizado por otro Mariel, los mandó al limbo migratorio, los mandó allí por un buen rato. Luego dejó entrar a la mayoría de Estados Unidos, pero a continuación le regaló a los hermanos Castro una ley que conocemos como la de pies secos, pies mojados. Si un cubano llegaba a pisar territorio norteamericano sin ser capturado antes, tenía derecho a acogerse a la llamada Ley de Ajuste Cubano, una legislación que por décadas nos abrió las puertas de la libertad a los cubanos amantes de la libertad y algunos otros también, que conste. Un regalo de Clinton a los hermanos asesinos. Tenía Guantánamo lleno de balseros cubanos. Sabía que Cuba estaba llena de futuros balseros y lo más probable es que ya por entonces le hubiera puesto los ojos a una jovencita llamada Mónica que andaba por los pasillos de la Casa Blanca. Con ese regalo a los dictadores, Clinton les dio un duro golpe a las esperanzas de libertad, de salvación de muchos cubanos. Mi generación y las que me precedieron crecimos sabiendo que teníamos la posibilidad de reiniciar nuestras vidas en algún momento, en medio de leyes y de libertad. Yo personalmente, en 1994, todavía creía que iba a ser testigo del colapso de esa dictadura inepta e empobrecedora. Cuando vi que la gente de Clinton y la del Orate conversaban y decidían nuestro destino a espaldas de nosotros, me percaté que no los vería caer y comprendí que si quería ser libre, no lo sería en esa isla sin futuro. En 1995, gracias a Dios, sin necesidad de una balsa, partí para siempre a comenzar mi vida de extranjero, huyéndole a la hoz y al verde olivo, a tirarme a la maroma. Aquello de que venía llegando, nunca llegó. Lo que llegó, el 24 de febrero de 1996,
hizo ayer 30 años, fue que esos mismos dictadores con los que Clinton había negociado mandaron a derribar dos avionetas de Hermanos al Rescate en aguas internacionales. Las circunstancias que llevaron al encuentro entre tres avionetas civiles de Hermanos al Rescate, tres avionetas desarmadas y dos cazabombarderos supersónicos de los tiranos son debatibles. El derribo de dos de ellas, matando a cuatro patriotas, no es debatible. Fue un asesinato, fue una masacre. Una más. En 1980 lo habían hecho en el río Canímar. Luego, en julio de 1994, antes de la rebelión del Malecón, lo hicieron con los tripulantes del remolcador 13 de marzo, siempre asesinando civiles, hombres, mujeres y niños. Hoy, algunos piden que Raúl Castro sea enjuiciado por asesinar a esos cuatro patriotas que promovían la libertad de Cuba. No lo veo mal, pero lamentablemente, ese 24 de febrero de 1996 no fue el único día en que este acomplejado y su barbudo hermano no dudaron en ordenar matar a cubanos que solo querían escapar en busca de la libertad. En estos días en que dicen que Marco Rubio conversa con alguien en La Habana, no olvidemos a Armando, a Carlos, a Mario y a Pablo, cuatro patriotas. No olvidemos tampoco a los miles de asesinados directamente por estos asesinos, a los miles de desaparecidos en el mar o en inhóspitas tierras intentando ser libres. Asesinos cobardes, siempre abusando de civiles desarmados. Como dijo Madeleine Albright días después del asesinato de Armando, de Carlos, de Mario y de Pablo, los dictadores no tienen cojones, son cobardes. No veo la hora de que paguen por todos estos asesinatos, de que paguen por el crimen de haber llevado a Cuba a la catástrofe humanitaria en la que hoy sobreviven sus cautivos. Hace 30 años. Del carajo. Me voy, pero puede que regrese.